Buenas noches, ¿cómo estamos? Dios me los bendiga. Vamos a empezar con nuestra reflexión el día de hoy. La dicha del perdón. La semana pasada ya estuve compartiendo un poco de esto, pero antes de seguir adelante voy a esperar unos cuantos minutitos para seguir adelante. Vamos a esperar algunas conexiones, como siempre lo digo, para ver si se mira bien, si se escucha. Así que Dios me los bendiga en esta noche. Así que los estoy esperando, esa conexión, esos comentarios para ver si se escucha. Así que espero hayan tenido un día bendecido, un día que estamos terminando con un poco de lluvia, pero gracias a Dios por todo, ¿verdad? Porque Él es bueno, así que hace falta la lluvia también por las sequías que hay, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Se está conectando aquí la jefa, ¿verdad? Saraí Cital. Dios te bendiga, hermanita. Aquí estamos listos. Estamos listos para seguir con nuestra reflexión como lo hacemos casi por regularmente todos los lunes a las 7 de la tarde. Así que esta no va a ser la excepción. Así que vamos a esperar otro poquito más. Susana Aguilar, Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectada, hermana. Un abrazo. Dios te bendiga grandemente. Gracias por conectarte. Espero ser de bendición para tu vida, así como para cada uno de los que me va a escuchar en esta hora, ya que muchas veces nosotros practicamos o estamos en diferentes áreas trabajando en nuestras iglesias, en diferentes ministerios, y practicamos muchas obras en la iglesia. Estamos en algún ministerio, pero una de las cosas que nosotros debemos de practicar o que dejamos de practicar es el perdón, ¿verdad? O la dicha del perdón. Y vamos a estar viendo cómo el siervo David fue perdonado y cómo él nos habla de ser bienaventurados, dichosos o felices, ¿verdad? Porque el que es verdaderamente feliz es el que ha sido perdonado por Dios, ¿verdad? Aún en medio de todas las circunstancias que uno pueda estar pasando en la vida que lleva cada quien, la mayor dicha es el que Dios, ¿verdad?, te haya perdonado, ¿verdad? Que tus pecados hayan sido borrados, quitados de la vista de Él, y te da una oportunidad nueva de entrar a su reino, ¿verdad? Entonces eso es una dicha muy grande comparada con lo que pudiéramos tener en esta vida, ¿verdad? Hay cosas que traen felicidad por un momento, pero la mayor dicha que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, es que somos perdonados. Eso es es algo grande para mí, ¿verdad? Lo puedo decir. Así que ya la semana pasada yo empecé con esta reflexión acerca de la dicha del perdón, y les estuve hablando, ¿verdad?, que el perdón es liberar a alguien de la culpa o liberarse uno también, ¿verdad?, de la culpabilidad. Y estaba hablando acerca también de cómo Jacob y Esaú, ¿verdad?, tuvieron un encuentro, ¿verdad?, cuando hubo un roce familiar donde se rompieron los lazos familiares, ¿verdad? Se rompió ese lazo de hermanos y entre papá y mamá, porque hubo una separación, ¿verdad?, una división, pero el reencuentro, ¿verdad?, les dio la oportunidad de volver a empezar otra vez con la dicha del perdón, ¿verdad? También miramos a grandes rasgos, ¿verdad?, cómo Josué y sus hermanos, cómo Josué, ¿verdad?, tuvo esa dicha de perdonar a sus hermanos cuando ellos pensaban que pudieran recibir algo más grande o un castigo grande, pero no, ¿verdad? Tuvo la dicha del perdón para con sus hermanos, y hubo una reconciliación también en nuestra familia cuando se había roto esa relación entre Jacob y sus hermanos, porque ellos sabían claramente que Josué estaba vivo, ¿verdad? Pero no sabían en qué manera o en qué forma estaba viviendo, pero sabían que no estaba muerto, ¿verdad? Pero cuando hubo el reencuentro, cuando hubo el momento de volver a empezar, cuando hubo ese encuentro para pedir perdón,
Fue algo maravilloso, ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando. Yo les hablé la semana pasada acerca del reto que lanza Jesús, ¿verdad? Cuando dice que si nosotros no perdonamos las ofensas que nos hacen los hombres, dice que nuestro Padre tampoco, dice, nos perdonará las ofensas, ¿no? Entonces, es un principio, ¿verdad? Que yo les decía, y es un reto que nos hacía Jesús, ¿verdad? Porque también podemos ver que la Biblia nos habla que esto es una regla de oro, pero eso quizás la semana pasada lo vamos a estar desarrollando. Pero así en esta hora, esto es a grandes rasgos un poco lo que miramos la vez pasada o la reflexión pasada acerca de la dicha del perdón, donde Jesús nos reta, nos lanza, ¿verdad? Este reto para que tú y yo practiquemos lo que es el perdón, practicamos el amor, practicamos la oración, practicamos la lectura, practicamos el ir a la iglesia, practicamos servir en un ministerio, como les decía, pero ¿qué del perdón, verdad? Cuando se necesita extender el perdón y cuando necesitamos recibir el perdón y cuando lo rechazamos, ¿verdad? Yo les decía que eso trae una liberación a nuestras vidas, ¿verdad? El ser perdonado, ¿cómo se siente uno cuando uno ofendió a X persona? Y cuando hay una reconciliación, se siente grato, se siente agradable, ¿verdad? También les decía que aun cuando hay una ruptura, ¿verdad? Por falta de perdón se rompen esas relaciones, ¿verdad? De años, ¿verdad? Quizás en la familia, amigos y parientes, vecinos, qué sé yo, yo les hablaba acerca de eso, pero también les decía que es importante que nosotros debemos de considerar, ¿verdad? Lo que Jesús dice, si ellos nos ofendieron, ¿verdad? Es que nosotros debemos de perdonar, es una regla, es algo que Él instituyó en el reino de Él, así que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y necesitamos practicar o extender el perdón y recibir el perdón. Así que Jesús te lanza ese reto y en esta hora yo voy a leer un pasaje de la Biblia donde vamos nosotros a arrancar, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga a cada uno de los que se están conectando. Ahí está Maura Arriaga, Dios me la bendiga. Gracias por conectarte. Espero que estés atenta, ¿verdad? Para entrar en esta reflexión. Mi suegra Carmen Gámez, Dios me la bendiga, está conectada también ahí. Así que yo voy a leer el Salmo 32 del verso 1 al 5 y vamos a arrancar de este pasaje para tomar cómo actuar para que nosotros recibamos el perdón y cómo nosotros podemos dar el perdón, ¿verdad? Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Salmo 32, y dice ahí la dicha del perdón en el encabezado que tenemos en nuestras Biblias. Dice, bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, y cubierto su pecado. Dice, feliz, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Verdad? Nos habla el siervo David, ¿no? Acerca de lo que él había cometido una falta, y esto es una respuesta. Él solamente está escribiendo esta respuesta al perdón que recibió de parte de Jehová, porque él estaba cargando con una culpa, una transgresión, ¿verdad? Había ofendido a una persona en muchas formas, pero eso traía en su vida, en su corazón, un pendiente, algo que no lo dejaba, ¿verdad? Imagínense el rey David en el trono donde él estaba. Imagínense, dice que quizás él estaba perdiendo hasta peso, ¿verdad? Por el pecado que estaba cargando, por la ofensa que había hecho, por falta de perdón, por falta de pedir perdón, ¿verdad? Cayó en enfermedad, dice que él cayó, mientras él callaba, como que él estaba escondiendo, como que nadie sabía o como muchos no sabían lo que él estaba pasando, pero él sabía en lo profundo de su corazón que había una transgresión, que había una iniquidad, que había un pecado. Y por falta de perdón, por falta de pedir perdón, ¿verdad? Estaban sucediendo cosas en su vida de tal manera que tenía esa enfermedad,
se estaban secando sus huesos, estaba la mano de Dios, sentía que la mano de Dios no estaba por falta de perdonarse a sí mismo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quiero compartir contigo, que estoy compartiendo y que voy a seguir compartiendo contigo, es acerca, el perdón es un principio básico en el cristianismo, en los hijos de Dios, y es extendido por Dios, ¿verdad? Y les decía, o les he dicho, dice la palabra, dice, venid, dice, vengan conmigo, dice, estemos a cuenta. Sí, Él sabe que a veces transgredimos, a veces sabe que faltamos, ¿verdad? A su palabra, pero dice, estemos a cuenta, dice, si vuestros pecados, dice, fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el Señor siempre está dispuesto a extender ese perdón, y ese primer perdón está sobre ti y sobre mí cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo venimos y nos ponemos a cuenta con Dios, así como lo hizo David. Lo vamos a estar desgajando a través de la palabra del Señor, que vino a ponerse a cuentas con el Señor. Aun cuando tú y yo hacemos cosas que nadie sabe, o hacemos cosas escondidas y que estamos ofendiendo de alguna manera, estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Aunque estás muy calladito y tú no lo quieres confesar y no quieres pedir perdón o no quieres recibir ese perdón, está sucediendo algo en tu vida, algo que tú estás cargando que no deberías o no deberíamos de cargar, ¿verdad? Entonces, número uno, es un principio. El perdón o la dicha del perdón es un principio básico de la Biblia. Y la siguiente semana vamos a ver que es una regla también, es una regla de oro como lo conocemos. Entonces está establecido por Dios, ¿verdad? Cuando enseña el Padre Nuestro, ya la semana pasada lo vimos, que dice, ¿verdad? Empieza a enseñar el Padre Nuestro, dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y se vénganos tu reino, y hágase tu voluntad, dice, como en el cielo también en la tierra, nuestro pan de cada día, dándolo hoy. Y dice, y no nos metas en tentación, ¿verdad? O sea, está clamando, líbranos de todo mal. Y cuando termina de hacer esta oración, empieza a explicar Jesús, y ahí es donde dice, si nosotros no perdonamos las ofensas que nos hacen, ¿verdad? Nos está diciendo Él, o nos está retando, que nosotros debemos de practicar ahora que estamos en Él, que estamos en Jesús. Entonces, el perdón es un principio básico en el cristianismo y está extendido por la mano de Dios sobre nosotros, ¿verdad? También el perdonar a otros es una regla de oro, es un mandamiento de Dios, es un estatuto de Dios, ¿verdad? Que está plasmado en la palabra del Señor. Y eso lo leíamos la semana pasada en Mateo capítulo 6, versos 14 al 15, ¿verdad? Lo he repetido 1, 2, 3 veces. Pero también el perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces tú y yo no nos perdonamos. David no se perdonaba a sí mismo. Él quería ocultar, él tenía bien calladito esa iniquidad en su corazón. No lo quería confesar, pero sabía que Dios lo sabía y tenía que soltar para recibir el perdón de Dios. O sea, podemos vivir un tiempo engañados nosotros, porque a Dios no lo vamos a engañar. Podemos ocultar o podemos decir no pasa nada, ¿verdad? Con mi amigo, con mi pariente, con mi vecino, pero yo no le voy a pedir perdón. Lo callamos cuando Dios nos está mandando, ¿verdad? Pero cuántas veces, ¿verdad? Nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos cuando nosotros cometemos una ofensa a Dios y una ofensa a otro hermano. Lo que tú y yo hacemos y decimos ya no tiene reversa. Ya lo dijimos. Cuando tú y yo ofendimos a una persona, cuando tú y yo le faltamos a por ejemplo, en este caso, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos en la fe, lo que yo dije, lo que yo hice, eso queda atrás. Eso ya no tiene remedio. Ya lo hice, ya lo dije. Y cuántas veces tú y yo hablamos y decimos cosas enojados, ¿verdad? Que no sentimos, pero en el momento en que lo hacemos, ofendimos a una persona o una persona nos ofende a nosotros. Entonces, eso trae una culpabilidad en cada uno de nosotros y estamos ahí con el remordimiento, con el pensamiento y decimos, no lo debía haber hecho, no lo debía haber dicho, pero ya lo hicimos, ¿verdad? Pero el punto donde yo te quiero llevar, que eso no se convierta en una ley para ti. Si tú no vences
esa ley de falta de perdón se va a convertir en tu autoridad. Y te vas a vivir con esa capacidad y vas a vivir con eso en tus pensamientos, diciendo no puedo, no quiero, no debo, él hizo, él me faltó. Cuando Dios nos está mandando a que nosotros confesemos primeramente nuestro pecado delante de él, porque él, ¿verdad?, nos va a perdonar. Y segundo es que nosotros debemos de perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, para poder tener libertad en ese perdón. Pero cuántas veces, ¿verdad?, nosotros mismos no nos perdonamos. Pero necesitamos, ¿verdad?, que esa falta de perdón en nuestras vidas, nosotros podamos vencerla para que nosotros seamos la autoridad de esa falta de perdón. Que la falta de perdón no sea tu autoridad. Que tú seas la autoridad sobre el perdón. Que tú puedas liberarte. Que tú y yo podamos liberarlo como lo hizo David, ¿verdad? Entonces, la falta de perdón es una autoridad. Por eso les decía en un principio, cuántas veces tú y yo practicamos tantas cosas, ¿verdad? Dentro del cristianismo como fuera del cristianismo, ¿sí? Pero una de las cosas que tú y yo debemos de practicar hoy en día, y quiero que reflexiones, si tú necesitas perdonar a alguien y si alguien te está pidiendo perdón, da esa liberación, libérate de ese pecado. Y si alguien te ofendió y te está pidiendo perdón, deja que esa persona se libere y tú también se libre. Entonces es un buen tiempo de que tú puedas reflexionar, porque les he comentado acerca de personas, ¿verdad?, que tienen años, ¿verdad?, viviendo, familias, hermanos, amigos, ¿verdad?, esas relaciones que han sido por años. Y que por una discusión, por un pleito, por una ira o por lo que haya sido, ¿verdad?, que reflexionemos y digamos, verdaderamente, la amistad que yo tenía con mi amigo por tantos años y se perdió por esto, ¿valdrá la pena? Reflexiona. Yo no sé a quién tengas tú que perdonar o quién te está pidiendo perdón. Libera, suelta ese perdón, ¿verdad? Sabes que el salmista decía, ¿verdad?, que eso estaba dentro de él, la iniquidad, la culpa, ¿verdad? Pero él no quería pedir perdón. Mientras él callaba, él se estaba enfermando. Mientras nosotros callamos, mientras nosotros no confesamos, mientras nosotros no pidamos perdón, está sucediendo algo en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, ¿verdad? Y esto trae una destrucción. Así que si esto es, en el caso nuestro, en esta hora, en esta reflexión que estamos teniendo en esta noche, es bueno que tú y yo nos liberemos de esa culpa de falta de perdón, ¿verdad? Sabes que dentro de ti está eso y que está el tiempo pasando y estás avanzando y no estás experimentando la dicha del perdón. David nos enseña esto, ¿verdad? Él deja plasmado, él ya no está diciendo lo que está pasando, él está diciendo lo que Dios hizo con la falta de perdón, con el ser perdonado. Dice que él se sentía feliz, que él se sentía dichoso porque él había sido perdonado por Dios, que ya no le había sido tomado esa falta de perdón, ¿verdad? Aquella persona ya no lo podía hacer, ¿verdad? Cuando tomó a Urías, pero no me voy a meter en eso. Lo que quiero que tú veas es que Dios le está contestando al arrepentimiento que él tenía. Pero dice, mientras callé, mientras no lo confesé, mientras no lo hice, mientras no lo practiqué, eso estaba trayendo a mi vida enfermedad. Y Dios, ¿verdad?, cuando él se arrepiente, cuando él viene primeramente con Dios, a donde yo quiero llevarte es que lo hagamos como David, ¿verdad? Primeramente, ¿sabes qué, Señor? Está esta persona. Tú me mandas a que lo ame, ¿verdad? Que le pida perdón, pero aunque él me ofendió, tú dices que yo lo haga. Señor, yo no puedo. Señor, ayúdame. Porque tú dices que en cuanto dependa de mí, esté en paz con todos los hombres. Y si yo rompo esa relación contigo y si rompo esa relación con Dios, pues ¿dónde estoy parado, verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que tú y yo vengamos y hagamos como David, ¿verdad?, y sentirnos libres de ser perdonados por Dios y por la persona que nos ofendió, llegar a sanar esa relación que antes había y que se rompió por falta de perdón. Así lo hizo David, ¿verdad? Entonces
Dios quiere que a través del perdón crezca tu fe. Es una manera en que tu fe puede crecer, engrandecer tu fe, ¿verdad? Dios quiere que tu fe crezca a través de experimentar, dice, el perdón, como a perdonar. Se oye algo tan simple, ¿verdad? Algo tan sencillo, pero algo tan difícil. En una ocasión yo platicaba, no sé si ya se los conté, un amigo, un hermano, estaba platicando acerca de esto, ¿verdad? Le decían la pregunta, le decía, ¿y tú qué haces para perdonar o cómo actúas para dar el perdón? Y dice, no, dice, ¿sabes qué? Dice, yo no, a veces cuando me ofende, en este caso era un matrimonio, dice, me ofende mi esposa, dice, o que llegamos en un pleito y que no puedo dar palabras, me llego y me siento en el sillón, ahí me quedo, dice, ahí me quedo por mucho tiempo, pongo la barrera del hielo. El punto donde yo te quiero llevar, que muchas veces actuamos de esta manera y lo dejamos y avanzamos sin pedir perdón. Y muchas veces ese frasco, ese vaso se va llenando hasta que truena y empieza uno a hablar y a decir cosas que no debe decir y cosas que ofenden, cosas que agreden, ¿verdad? En este caso a la esposa, al hijo, al vecino X, ¿no? Pero tú y yo debemos reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, verdad? Nosotros como hijos de Dios necesitamos extender el perdón. ¿Cómo reaccionas cuando te encuentras en una cosa así, cuando eres ofendido? ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es tu pensamiento? Debes de actuar conforme a la palabra de Dios, conforme está siendo enseñado, conforme Dios está moldeando tu vida, porque Dios está trabajando contigo. No sigas avanzando, no sigas experimentando la falta de perdón. No te acostumbres a eso, no nos acostumbremos a eso, porque después se nos va a hacer parte de nuestra vida. Y Dios, ¿verdad? A través de Jesús nos está retando a que tú y yo busquemos el perdón de las personas a través de Él, a través de las personas que hemos ofendido o las personas que nos han ofendido, vayamos delante de ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Que no venga esa enfermedad. Quizás en tu vida, perdóname hermano, aquí se me movió esto. Quizás en tu vida necesitas tú perdonar a alguien. Vuelvo a lo mismo. Quizás ha pasado el tiempo y, como te digo, has avanzado y aquella persona que te ofendió o que tú ofendiste, no se arreglaron las cosas y sigue pasando el tiempo y seguimos ministrando la palabra del Señor y seguimos cantando, seguimos orando, seguimos en un ministerio, seguimos en la alabanza, seguimos de tantas cosas, pero a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Dios nos está mandando a que practiquemos el perdón. No sigas avanzando y dejando lo que tienes que arreglar. Regrésate de donde estás y vente al lugar, ¿verdad? Y empieza a pedir perdón. Y si esa persona también que te ofendió te está extendiendo el perdón, te está pidiendo perdón, practica el perdón. Es algo necesario en nuestras vidas, ¿verdad? Dice en Proverbios 4:18, dice, la vida de los hombres buenos, ¿sí? De los hijos de Dios, brilla, dice, como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza su resplandor. Eso nos enseña, hermano, que tú y yo, al practicar esto y no avanzar más y más y más, si tú y yo lo practicamos, porque a veces es difícil el pedir perdón, pero es por falta de práctica. Ya lo dije la semana pasada, cuando tú empiezas a aprender algo es porque lo estás practicando, estás en un proceso y Dios que está trabajando en ti, porque tú y yo solo no podemos, porque hay algo en nuestro interior, ¿verdad? Que no nos deja. Pero cuando tú y yo venimos ante el Señor, le decimos, Señor, yo no puedo perdonar. Pero si le decimos, Señor, trabaja en mí en esta área, Señor. Yo necesito que trabajes en esta falta de perdón, Señor. Soy muy agresivo, soy muy esto y no perdono y no porque soy soy Orrantia, soy García, soy Mercado, soy Guillén, ¿me entiende? Soy Contreras. No, hermano. Dejemos que Dios trabaje. Si nosotros como hijos de Dios nos están lanzando un reto a perdonar, y esto no es si quieres, esto es, hermano, no es
una cosa que tú escoges o eliges. Es algo que Dios quiere que tú hagas. Es algo que no está en ti, pero que Dios desea que tú lo hagas, que empieces a practicar. Que no es fácil, no es fácil. Entonces, debemos de trabajar en esta área. Yo pienso que muchos de nosotros hemos ofendido a muchas personas porque también nosotros ofendemos, ¿verdad? Sea en hechos, sea en pensamiento, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que podamos trabajar en el área del perdón, del practicar el perdón, ¿verdad? Para que tú y yo podamos el día de mañana, ¿verdad? Extender ese perdón. Tan simple y tan sencillo es como, por ejemplo, cuando vas tú al mercado y haces algo indebido como golpear algo o agarras algo que alguien iba a agarrar y tú dices, discúlpame, pero en vez a veces pasan pleitos, ¿verdad? Igual de disculparse uno, pero qué bien se siente, discúlpame, ¿verdad? Pedir una disculpa a tu esposa en tu relación, cuando algo no va bien, cuando algo, por alguna razón hay una discusión, hay una ofensa. Qué bonito es que se pueda practicar, ¿verdad? Y no pasar por alto, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que tú y yo podamos, ¿verdad? Llegar al diálogo y decir, perdóname. Aunque no hayas tenido la culpa, es porque tú valoras más esa relación. Cualquiera que de los dos sean, cualquier fricción que haya en cualquier lado, en cualquier lugar donde tú estás. Qué bonito es que aquella persona, ¿verdad? Para que tú brilles y la luz de la aurora esté en ti, ¿verdad? Que vayas resplandeciendo, que digas, perdóname, discúlpame, hoy ibas a agarrar este lugar y yo me atravesé, me salgo, perdóname, ahí está tu lugar. ¿Me entiendes? Son cosas tan simples y sencillas que podemos practicar, ¿verdad? El pedir perdón, el pedir una disculpa, ¿verdad? Eso es bueno delante del Señor. Una de las cosas que yo les dije también la semana pasada es que Dios perdona pecados y no perdona excusas. Porque podemos poner miles de excusas, ¿verdad? Ya les decía, ¿no? La semana pasada que muchas veces hay personas que son ofendidas en grados, lo voy a poner de esta manera, terribles, ¿no? Y hay unas cosas pequeñas que casi le damos la misma importancia, pero aquellas personas que son ofendidas, o sea, no es fácil, que son ofendidas de un grado terrible, pues, grande. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo puedo hacer? Tú solo no puedes, no puedes. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios, las cosas quizás no sean igual. Quizás no vaya a ser como era antes. Porque lo que hicimos, lo que ofendimos, se rompen relaciones, pero cuando tú y yo confesamos, es posible empezar de nuevo. Es posible que tú y yo podamos extender ese perdón y que las cosas vuelvan a empezar a caminar en un proceso para traer una sanidad por medio de la dicha del perdón. También dice el salmista, dice, mi pecado, dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, cuánto tiempo puede haber pasado en que haya algo dentro de tu vida y eso es una iniquidad, ¿verdad? Eso es algo que no le agrada a Dios, que Dios sabe que tú lo tienes adentro y que estás pensando y estás meditando, ¿verdad?, en tu amigo, en tu compadre, en tu amigo de trabajo, en tu vecino, por algo que pasó. Y ahí está, ¿verdad? Y en igual de ganarte a un amigo, te echaste a un enemigo, dice la Biblia. Aquello que era una relación entre amigos, ahora se ha perdido por falta de experimentar el perdón. Y quiero que reflexiones, ¿cuánta gente has perdido por falta de perdón? ¿Por qué? Porque no queremos dar nuestro brazo a torcer. ¿Cuántas veces tú y yo no lo hacemos porque tenemos un modo de pensar, pero no pensamos en el modo en que Dios quiere que pensemos? Dios desea que tú y yo cambiemos de pensamiento, que cambiemos de manera de vivir.
Y esa manera que empieza en nuestra vida, dice la palabra en Romanos 12:1, si no cambia esto, no vas a progresar. Si tu vida está la falta de perdón y no quieres practicarlas porque tú piensas así, pero cuando tú vienes a los pies del Señor y te dice, ¿sabes qué? Perdona a aquel que te ofende. Es difícil. En la regla de oro vamos a estar explicando un poco más acerca de esto, pero lo que estamos viendo ahorita es que dice David, yo te declaré, dice mi iniquidad, yo te declaré mi falta. Y eso traía un agobio a la vida de David. ¿Por qué? Porque no confesaba su pecado y eso lo estaba matando, lo estaba llevando a esa enfermedad de que sus huesos se secaran. Pero llegó el tiempo en que él declaró a Dios. Piensa en esa familia, en ese hermano, en ese hijo, en ese tío, en ese vecino, en ese compañero de trabajo. Esa relación que se perdió. Piensa en él por un momento y llega, búscalo y ve y pídele perdón. Invítalo a comer. Dile, quiero platicar contigo. ¿Te acuerdas la relación que teníamos? Perdona, vengo a pedirte perdón, ¿verdad? Porque es una parte que Dios te está mandando a ti a hacer, ¿verdad? El pedir perdón. Así que el perdón, amado hermano, déjame decirte que no va a cambiar. Como les decía hace rato, no va a cambiar lo que hicimos en el pasado. Ya quedó en el pasado, ya quedó en la historia y ya no puedes hacer nada. El perdón no cambiará el pasado, pero sí va a engrandecer tu futuro. Así que si quieres engrandecer tu futuro, tienes que practicar o tenemos que practicar el perdón. Lo que hizo David con la mujer de Urías y con Urías no se pudo quitar. No se pudo borrar. Y quedó ahí. Y quedó esa cicatriz en el corazón de David. Y eso estaba calcomiendo, ¿verdad?, la vida de David. Pero cuando llegó al Señor y confesó, y cuando él se sintió feliz, cuando él dijo, bienaventurado el varón, feliz el hombre, dichoso el hombre, quien Jehová dice perdona y quien quita toda iniquidad. O sea, se sentía pleno, se sentía feliz, se sentía dichoso. ¿Por qué? Porque lo confesó. No cambió el pasado, pero en sí engrandeció su futuro. Empezó a caminar otra vez en su reino, ¿verdad? Con su capa, con su corona, con su estandarte. Lo que no hacía por un tiempo, lo estaba consumiendo, pero ahora se sentía libre porque había recibido el perdón. Así que si tú y yo, ¿verdad?, hicimos lo que hicimos, dijimos lo que dijimos, no se puede cambiar. Si tú ofendiste a una persona, ya no lo vas a cambiar. Pero sí puede cambiar tu futuro. Y quizás esa relación pueda empezar de nuevo. Haz el intento, hagamos el intento. Y eso va a cambiar nuestro futuro con esa persona y en la eternidad. Nosotros, ¿verdad?, experimentamos también la dicha del perdón. Experimentamos la dicha de la sanidad cuando tú y yo damos ese perdón. Cuando tú y yo liberamos a las personas y damos ese perdón que necesitan y que necesitamos nosotros, ¿verdad?, ser nosotros perdonados. Recuerda que pedir perdón no siempre significa que tú estás equivocado, porque la Biblia dice que en cuanto dependa de ti, no del otro. Si el otro no quiere recibir tu perdón, pero depende de ti el ir a esa persona que te ofendió y no esperar que él venga y te pida perdón. Pues es la regla de oro. ¿Qué caso tiene que él venga, pero si tú no lo haces cuando Dios te está mandando a ti? O sea, cada uno de nosotros, ¿verdad?, necesitamos pedir perdón. Y no es que tú estés equivocado. No te sientas, no, es que si voy y le pido perdón va a decir, ahora sí reconoció que él estaba equivocado. No, sino que tú valoras más esa relación, ¿sí? Le das un significado más allá de valor a esa relación, más que tu egoísmo. Si tu egoísmo no te deja el ir y pedir perdón, entonces tú y yo no queremos cumplir con ese mandamiento, con ese reto que Jesús nos dijo, que perdonemos las ofensas de aquel que viene y nos ofende. O sea, aquel que nos viene a nosotros y nos dice tales y cuales cosas, mintiendo o siendo verdad.
Nosotros tenemos que ir con esa persona, ¿verdad? El perdón, amado hermano, no es una opción. El perdón no es una opción en tu vida. Es indispensable en nuestra vida. Como hijos de Dios, ese reto que Jesús nos hizo, así como lo hizo David, ¿verdad? No era una opción. Era indispensable en la vida para traer sanidad en su cuerpo físico de David. Y esto también, el perdón, hermano, en nuestra vida no es una opción. Tú te estás lastimando, yo me estoy lastimando, mi cuerpo se está lastimando, mi espíritu se está lastimando, estoy rompiendo una relación con Dios, estoy rompiendo una relación con mis amistades, con mi esposa, con mi hijo, con mis tíos, con mis padres, yo no sé. Es indispensable. Entonces decía que el reto que Jesús lanza para ti y para mí, hay que tomarlo, ¿verdad? Hay que tomar. El perdón, dice aquí, rompe el ciclo y permite sanar las relaciones y posiblemente empezar de nuevo. Así como nos enseña el salmista, él empezó de nuevo, ¿verdad? Quizás, hermano, tú necesitas pedir perdón al Señor en algo que está dentro de ti. Quizás haya algo que tú hayas cometido dentro de tu vida que está muy escondido y que nadie sabe, así como el rey David, y lo estás callando y eso te está consumiendo. Pero déjame decirte que si tú vienes al Señor y Él dice, ven y estamos a cuentas, Él lo sabe, Él sabe todo lo que tú has hecho, todo lo que vas a hacer. Pero mientras tú estés callando y no recibas el perdón de Dios que está extendido, ¿verdad? Por la mano de Dios, vas a estar sufriendo, vamos a estar sufriendo las consecuencias. Pero si tú y yo confesamos nuestro pecado, entonces necesitamos pedir perdón a nuestro Dios, necesitamos pedir perdón a nuestro cónyuge, a nuestros amigos otra vez. Tú ponle nombre a quien tienes que pedirle perdón. Primero al Señor, acuérdate, ¿no? Como cristiano, dice, ponte a cuentas con Él. O quizás necesitas perdonar a alguien que te ha pedido perdón y no lo quieres perdonar. Pero el Señor te dice en esta hora, ¿verdad? Que practiques, que experimentes la dicha del perdón, ¿verdad? Dice en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Así, esto está escrito en la palabra de Dios y esto está para nuestra enseñanza. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Cuando tú llegas con la persona que te ofendió, no vas a hacer la cosa más grande. Hay que pedir perdón, hay que llegar a un arreglo, ¿verdad? ¿Cuántas veces debo de perdonar a que me ofende? Hasta 7 veces, no, hasta 70 veces. Qué difícil nos la puso el Señor. Pero cuando lo practicamos, se nos va a hacer más sencillo. También dice, el que cubre, dice, la falta, busca la amistad. O sea que si tú llegas a un arreglo, si tú vas con aquella relación que se perdió, aquel amigo, aquella persona que te ofendió, si tú cubres, si tú dices, sabes que perdóname, cometí esta falta, sabes que perdóname, dije esto fuera de lugar, sabes que te dije delante de la gente, te ofendí, perdóname. Quiero que nuestra relación vuelva a ser como era antes. ¿Por qué no empezamos de nuevo? ¿Por qué no nos damos una oportunidad y empezamos a caminar? Empezamos a tratarnos. Esa amistad que tenemos, ¿verdad? Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si tú y yo, hermano, divulgamos, no, que aquel hermano, que aquel tío, que aquel primo, que aquel vecino. Si nosotros divulgamos, entonces estamos apartándonos, estamos en igual de ganarnos a un amigo, de volver a reconciliarnos, nos estamos echando a un enemigo. De tal manera que cuando tú y yo caminamos sobre las calles, sobre un mercado, sobre un banco, sobre un parque de diversiones, sobre un parque de béisbol, de fútbol, qué sé yo. Qué triste es cuando tú y yo nos encontramos con aquella persona que era nuestra amistad y que ahora hemos divulgado cosas que no deberíamos de divulgar, o por falta de cultivar ese amor, cuando nos encontramos nos damos vuelta. Lo miramos y él lo mira y él se va por un lado y él se va por el otro lado. ¿Y cómo te vas tú? Quizás te vas pensando, oye, que era mi amigo. El que tenía una relación con eso.
O sea, donde yo te quiero llevar, amado hermano, es que Jesús sigue lanzándonos ese reto a practicar el perdón. Yo no sé qué es lo que, o a quién tengas que perdonar, o quién te está pidiendo perdón. Y si tú estás poniendo excusas de que no lo estás haciendo de un corazón sincero, dale la oportunidad que se acerque a ti, dale la oportunidad. Y date a ti la oportunidad de practicar la dicha del perdón. Recuerda que de alguna manera, gente nos va a ofender, sí. Pero también sabes una cosa, que tú también vas a ofender a otra gente. Y quizás lo vas a hacer sin pensar, o quizás no sabes que lo estás ofendiendo. Pero de alguna manera nos ofenden y ofendemos. Porque dentro de nuestro ser hay algo de maldad en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos en este cuerpo mortal, ¿verdad? Y venimos con esos pensamientos de autodefensa. Pero la Biblia dice que en cuanto dependa de ti y de mí, que estemos en paz con todos los hombres. Dice el Señor, mía es la venganza, dice, yo daré el pago. Dice que no seas vencido del mal, sino que venzas al mal con el bien. Así que el bien es lo que el Señor te enseña en ese reto, a perdonar, a practicar el perdón a aquel que te ha ofendido. Piénsalo, mi amado hermano, en esta noche. Esto es lo que yo quería compartir contigo. La siguiente semana vamos a mirar acerca de lo que es la regla de oro en Lucas capítulo 6. Vamos a estar mirando y cosas que el Señor nos pone ahí para que nosotros, cómo podemos llevar o practicar el perdón, cómo es que Él quiere que nosotros lo hagamos y que lo practiquemos para agradarle a Él, ¿verdad? Y saber que somos sus discípulos y nosotros guardamos o ponemos por obra sus mandamientos. Y que no es fácil, no, pero es un proceso. Y dentro de ese proceso, cuando menos esperes, tú vas a ser una persona llena de misericordia, llena de gracia, llena de bondad, un hombre pacificador, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte en esta tarde, en esta noche. Y quiero orar en esta noche por ti, por tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de conectarnos por este medio, Señor. Te doy gracias por aquel oyente, Señor, que está detrás de estas redes, Señor. Yo te pido que bendigas el hogar de una manera especial. Te pido, Dios, que suplas toda necesidad, sea física, sea moral, sea espiritual. Y sobre todo, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, y líbranos de todo mal, Señor. Y ayúdanos a practicar, Señor, esa dicha del perdón, el cual tú has dejado como un mandamiento, un estatuto, una regla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, amados hermanos, por conectarse en esta noche. Un saludo allá a José Cruz Mercado, un fuerte abrazo. Perla, un saludo. Pedro Morales, Pedrito, Dios te bendiga. Gracias por conectarte, mi hijo, mi sobrino. Gracias en esta noche a nombre del Ministerio Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Reciban un saludo de nuestra hermana Saraí Cita, la directora, y de nuestro hermano Abel, el director. Abel García, alias el Pachuco, el hey, 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 Cristo es el Rey. En esta tarde también quiero invitarse, si no tienes algún lugar donde congregarte, nosotros nos congregamos en Centro Familiar Cristiano con el pastor Abel Ledesma. Tenemos servicio los días miércoles a las 7, el día domingo a las 9 y a las 11. Hay un servicio a las 10 también, pero es en inglés. Así que para todas las edades y para todos los grupos tenemos concentración de niños, de jóvenes y de adultos. Así que estamos aquí para servirles. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, si no sucede otra cosa, seguiremos adelante con la dicha del perdón. Empecemos a practicar el perdón y a liberarnos y a dejar libres a otros y que otros sean liberados por medio del perdón. Dios me los bendiga. Amén.